Welcome to Francis Collins School. Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos, hijos. Espero que todos estén bien. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Y vamos a continuar con nuestras clases. Pues hoy 15 de junio. A ver qué nos prepara hoy día. ¿Se acuerdan el tema anterior? ¿Qué tema hemos trabajado? Sí se acuerdan, ¿verdad? Si se acuerdan, hemos trabajado la conquista de América, ¿verdad? La conquista de América está englobada de determinadas personas que vinieron de Europa, pues en el punto de querer explorar nuevos territorios, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros vamos a hablar. En este caso, conquista de América, del Perú. América ya hemos tocado, pues a conquistar muchos territorios por parte de los españoles y los portugueses, ¿no es cierto? Entonces, en este caso específicamente vamos a hablar de nuestro país o del imperio incaico, lo que nosotros conocemos, el Tahuantinsuyo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegaron y quiénes llegaron? ¿De acuerdo? ¿Quién llegó? ¿Quién conquistó? ¿Y cómo conquistó? Vamos a iniciar. Antes de que se me olvide, en esta actividad en este tema no hay actividad, ¿ya? No hay tarea, solo me tienen que enviar la transcripción del tema avanzado y no hay actividad, no se preocupen. Vamos a iniciar, a ver. Dice la conquista del Perú. Nosotros estamos hablando de conquista. ¿Cómo conquistamos un territorio? Ahora sí muy difícil, ahora ha sido muy fácil, ahora ha sido... de qué manera sucedieron, ¿verdad? Nos estamos imaginando que conquistar ha sido algo a la fuerza, ¿no es cierto? Nada a la buena, o poder querer, si yo voy a introducir, es como introducir a tu casa y yo voy a decir lo que van a hacer o no dentro de tu casa, ¿no es cierto? Entonces, más o menos así vinieron los europeos introduciendo en nuestro territorio peruano. ¿Pero por quién? Como quien dice, Francisco Pizarro, ¿ya? Francisco Pizarro ha estado conquistando no solo Perú, otros territorios también cercanos. Entonces, ¿qué pasa? Inicia, por ejemplo, sale desde Panamá rumbo a Perú. Pues ya había descubierto los territorios mismos cercanos, y pues escucha de que en Cristóbal Colón más o menos y otros exploradores han indicado de que por estos lados había un imperio incaico. Entonces, ¿qué pasa él? De que busca ese territorio para encontrar, porque había escuchado que había bastante oro y plata. ¿Ya? Los europeos siempre han querido expandirse, pero en busca de oro y plata, ¿ya? Para fabricar otro tipo de maquinarias, maquinarias industriales, armas, entonces con el fin de seguir expandiendo su territorio mismo, ¿ya? Entonces, al escuchar eso, el Francisco Pizarro, al oír eso, entonces parte, ¿a dónde? Rumbo a Perú, ¿ya? Aquí está el imperio incaico, como está señalando la flechita verde, ¿ya? En la flechita verde es el imperio incaico. Pero posteriormente, por ejemplo, dice los incas, dice acá, los incas. ¿Por qué dice el conflicto del imperio inca? Cuando llega Pizarro a Perú, en ese momento estaba en un conflicto o una guerra civil, así también se le conoce. Guerra civil, ¿por qué? Pues era un problema de gobierno entre los incas, que se llamaba Huáscar y Atahualpa, ¿verdad? Habíamos mencionado también en el tema anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos querían dominar quién podía gobernar el imperio incaico. Estaban peleando por el trono, digamos, ¿ya? Entonces, al enterarse de Francisco Pizarro ese conflicto, pues sabía Francisco Pizarro que el imperio incaico era muy poderoso, ¿ya? Y muy inteligente y muy fuerte. Pero al enterarse Pizarro, ¿qué hace? Porque entra por el lado de Piura, de nuestro Perú, y se dirige hacia Cajamarca. Pues ahí, cuando llegan los españoles, indica también que algún grupo
de los incas o indígenas en ese momento. Muy bien, en el punto de, como les digo, cuando se entera y se entera por el conflicto y se va por querer capturar a Atahualpa, ¿ya? Va a buscar a Atahualpa, pero cuando llegan los españoles, hay grupo, como les dije, un grupo de indígenas que no estaban de acuerdo con el gobierno de Atahualpa, pues con Huáscar querían dominar el imperio incaico a su manera, de cada uno respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como algunos indígenas que se llamaban huancas, ¿ya? Les apoya a los europeos con el objetivo que los europeos también ofrecen un mejor trato, ¿ya? Un mejor trato, que van a tener sus tierras, que les va a enseñar sus nuevas culturas y también nuevos animales, nuevos productos para cultivar. Entonces les convence de una de otra manera, pues Pizarro era muy hábil para persuadir. Entonces aceptan y inicia pues en busca de Atahualpa, ¿ya? En busca de Atahualpa, y lo capturan, y lo ponen en una trampa y lo capturan a Atahualpa, como acá lo están viendo, ¿ya? Entonces, ¿qué más pasa ahí? Al capturarlo, mira, por ejemplo, en Cajamarca es capturado a Atahualpa y piden rescate para su liberación. Dice, al pedir la liberación, de que a pesar de que la liberación de que se les va a pagar, él no era su intención de poder entregarse. Entonces luchaba por su pueblo, pero de todas maneras a él lo mata, ¿de acuerdo? La hoguera, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, Pizarro pues va expandiéndose su territorio dentro de nuestro Perú, ¿ya? En ese tiempo, el actual capital, que es Lima, no era el capital, sino era Cusco, ¿ya? Y pues se dirige hacia Cusco. En ese momento inician pues todo tipo de conflictos, de, qué sé yo, de saqueos, de abusos, de guerra interna, conflicto internamente por parte de los españoles. Entonces, ¿qué pasa ahí? También Pizarro pues busca con sus, entre comillas, aliados, que eran los huancas, con el apoyo pues de ellos mismos. Ahí es cuando Pizarro dice, voy a nombrar emperador inca a Tupac Hualpa, también más conocido Toparca, ¿ya? ¿Qué significa Toparca? Podría ser que nosotros consideremos como un títere de los españoles, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se han asociado y le nombra a otro inca para decirte que le convenció de la forma de gobierno que él estaba ofreciendo, pues era adecuada y que él tenía el poder de convencer a todo el imperio incaico. Entonces él acepta, ¿ya? Él acepta. Posteriormente pues lo asesinan a Toparca, ¿ya? Pero ¿a quién le echa la culpa? ¿Ya? A Manco Inca le echa, discúlpame, no echa Manco Inca, a Calcuhuachimac, a él le echan, a un Inca Calcuhuachimac, le echan la culpa de que lo había envenenado. Le dicen, tú lo has envenenado y te vas a ir le condenan a muerte a la hoguera, ¿ya? Entonces, de esa manera pues él va escalando y apropiándose del territorio incaico, ¿ya? A ver, dice, como dice, acá en el Cusco los españoles, cuando llegan, como les decía, desvalijan. Desvalijar es que lo saquean, lo desarman, destrozan todo el templo del sol, donde el imperio inca era, pues, de ahí gobernaba. Se reportan se reparten las residencias de los soberanos, o sea, las casas de los gobernantes, ¿no es cierto?, del imperio inca. Cada quien un pedazo, yo agarro este territorio o esta casa, que había joyas, oro.
Entonces se reparten entre ellos, yo aquí, yo acá, cada quien, ¿no es cierto?, entre los. Y acá al repartirse todos, ya pues, entonces, ¿qué hace Pizarro? Dice, yo voy a fundar un nuevo capital, dice, nuevo capital donde pudiera gobernar todo el territorio peruano, ¿ya? Y ahí es cuando actualmente es nuestro capital, que es Lima, ahí es el nombre capital Ciudad de Reyes, ¿ya? Ahí inicia el virreinato, pues, de cómo van a gobernar, que los españoles, su forma de gobierno, su forma de ver de qué manera van a trabajar o qué van a hacer los incas, ¿no? Acá, como dice, se crea el virreinato del Perú 1546, Nueva Castilla, así, con ese nombre le colocó Francisco Pizarro, ¿ya? Después de que haya pues destruido una gran parte y haya dado muerte a los incas en luchas para conquistar, porque los incas eran muy fuertes, pero sabemos que también por parte de los españoles vinieron muy bien armados, ¿ah? Trajeron, por ejemplo, caballo, lo que no existía acá en ese tiempo, perros, también armas, por ejemplo, lanzas, espadas, tenía forma de escudos. En esa manera, pues de esa manera ha podido ganar a los incas, porque los incas, como les comentaba de un inicio, eran muy fuertes, unas personas muy fuertes, entonces, así como los luchadores, ¿ya? Entonces, no era fácil de conquistar, a pesar de todo, pues de la manera que ha ganado, pues por sus armas que ha traído Francisco Pizarro, ¿ya? A ver, ¿qué más nos dice? No habrá sido bonito en ese momento, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan cómo habrá sido en ese momento? También recordemos que también había niños como ustedes, ¿ya? ¿Qué consecuencias trajo? A pesar de todo, ya conquistó nuestro territorio, se apropió todo de nuestro del imperio Cusco, imperio incaico, toda la capital de Cusco, que ya era pues digamos, después de que se han saqueado, se han apropiado de las propiedades de los gobernantes de en ese momento. Entonces, imagínate cómo pudo haber sentido los antepasados, los incas, de haber sido despojados a la fuerza y asesinados y abusados a sus esposas, matados a sus esposos, familiares. Entonces ha tenido que pasar un momento muy penoso, muy triste, ¿verdad? A mí me da un poquito de pena cuando ves así de conflictos que entre ellos también han tenido del imperio incaico, como actualmente también seguimos teniendo, ¿no es cierto? ¿Qué consecuencias trajo? Dice. Trajo muchas consecuencias, te comento. Infinidad de cosas podría yo mencionarte, ¿ya? Pero vamos a mencionar las que podríamos considerar que la que más resalta, ¿de acuerdo? Con la llegada de los españoles aumenta la población americana. Sabemos que cuando vinieron los europeos buscaban pues eso, ¿no? Expandir y buscar su lugar de comercio. Entonces, de hecho, pues que vinieron muchos europeos, también vinieron a muchos esclavos. Trajeron por ejemplo, había tráfico de esclavos, trajeron de Asia y África. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que los españoles también vinieron de Portugal, vinieron de Francia, los ingleses, de todos lugares vinieron, pues, al ver que hayan conquistado un imperio muy grande, y también mencionaron que había mucha riqueza como el oro y la plata. Entonces, pues se expandieron los españoles, ¿no es cierto? Y ellos ya vivieron acá, agarraron buenas casas, así, ¿ya? ¿Qué más dice? La población, con el pasar del tiempo, como dice, la población indígena se redujo en un 90% en los primeros 150 años después de la conquista de los españoles. Pues
no necesariamente todos han muerto aparte de las guerras que hubo, ¿no es cierto? Porque había pues la resistencia indígena, que vamos a tocar en la siguiente clase, que hubo. Muy bien, como les digo, trajo muchas enfermedades. Las enfermedades como cuáles, ¿te imaginas? ¿Te imaginas alguna idea qué enfermedades? Pues te diré que casi todas las enfermedades que conocemos, ¿ah? De verdad, todas las enfermedades, iniciando por la gripe, ¿ya? Por ejemplo, la fiebre amarilla trajeron, hay una enfermedad que se llama fiebre amarilla, la gripe, hasta los piojos trajeron, las cucarachas, esas que nosotros conocemos, las pulgas, la viruela, el sarampión, todo tipo de enfermedades, ¿ya? A ver, pregunten a mamá y a papá a ver si ya les dio ese tipo de, por ejemplo, el sarampión, a ustedes se les vacuna desde que nacen, entonces ya no se puede ser, ya tuvo un control, ¿no es cierto? Porque ha habido muchas muertes con esa enfermedad, desde el momento que llegaron a las tierras americanas, digamos, o todo el Tahuantinsuyo, desde ahí iniciaron las enfermedades, desde que pisaron las tierras, ¿de acuerdo? Las tierras de América. Entonces se ha ido expandiendo las enfermedades. Entonces, también los malos tratos que hacían a los incas, los indígenas, por parte de los españoles, los explotaba demasiado, los hacía trabajar sin descanso en las minerías, también producieron la agricultura, ¿no es cierto? Entonces los hacía trabajar pues sin muy buena alimentación. Entonces de esa manera es el que también se produce la disminución de los incas, ¿de acuerdo? De los indígenas en todo el general. Acá dice la revolución ecológica y aportes culturales. Aparte de la conquista, aparte de traer enfermedades, también podemos decir que trajo algunas cosas buenas para la evolución del imperio incaico, no de la manera como ingresaron, ¿no? Pero sí lo que actualmente nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, se cambió animales, también las enfermedades, como dijimos, planta, las ideas, la forma de pensar, también las costumbres, crecimiento de comercio mundial es lo que ellos buscaban, exportar oro y plata a otros lugares. También difusión, indicar a decir que tienen que creer en Dios, pues, ¿no es cierto? Y otro tipo de culturas, también comercio de esclavos, lo que les estaba comentando hace un momento. ¿Qué más trajo? También cultural. ¿Qué tipo de cultura? Pues eso de poder expresarnos bien, puede ser, ¿no es cierto? La intelectual, el idioma, lo que hablamos, el castellano. Hablamos, ustedes hablan quechua, yo pienso que ustedes deben aprender quechua, aymara, son los pues autóctonos de nuestros orígenes, ¿no es cierto? No hay que avergonzarse si sabemos, papá y mamá, que les enseñe, y vas a ser bilingüe, trilingüe, si vas a aprender inglés más, ¿ya? También trajo gobierno, sistema de gobierno y cómo van a administrar pues el oro, de dónde, cómo, desde acá administraba para los españoles. Allá en España había el rey y acá virreyes, ¿ya? También en religión, que les estaba diciendo como acá, el catolicismo, tenían que creer en la misma religión que ellos creían. Posteriormente las costumbres como la moda, bailes, música, canto, el teatro, pues para eso actuamos, ¿no? Cuando ven ustedes sus novelas, ahí están mirando sus novelas, miran su Al fondo y sitio, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, tal vez les gusta el canto, pues qué bonita, ¿no es cierto? Tal vez les gusta actuar y eso está muy bien también, ¿ya? También otro tipo de culturas como comercio, propiedad privada, ahí inicia, pues de ahí aprendimos cómo alquilar, ¿no es cierto? Y alquilamos cuánto cuesta traer y lo que exportamos, lo que importamos, lo que traemos de otros países. También, por ejemplo, dice técnicos de la rueda, la imprenta, el papel, el periódico, ¿no es cierto? La forma de comunicación, el teléfono, todas las tecnologías que actualmente nosotros conocemos. ¿Qué te pareció más o menos este tema? ¿Y te interesó, no es cierto? Ha habido muchos cambios desde que llegaron los españoles.
¿no es cierto?, de cómo capturaron, de cómo mataron, y ha habido mucho abuso interno por parte de los españoles hacia los incas, hacia los indígenas, a pesar de que ha habido un grupo de incas que han luchado y han dado su vida para que no pase nada malo, ¿ya? Bueno, chicos, espero que les haya gustado este tema. Hasta la próxima. Cuídense. Chao, hijos.